Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este especial de Geopoder que vamos a hacer sobre lo ocurrido en Venezuela las últimas semanas, y para ello hoy nos acompaña en este especial Vicente Ferrer, al que saludo ya. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola amigos, aquí desde el Caribe, encerrado para no incinerarme como si estuviese madrugada, pero no, es que el tópico es aquí. Pues Vicente Ferrer, que está al otro lado del charco, conoce muy bien Venezuela, conoce muy bien lo que está ocurriendo. Vamos a tratar este asunto, pero antes de agarrar al toro venezolano por los cuernos y antes de tratar todo lo que está ocurriendo al otro lado del charco, como decimos, sí que queremos analizar el esperpento que ha ocurrido hoy en España. Creo que es de obligado cumplimiento el comentarlo hoy. Hoy no está con nosotros José Papi, con el que hablaremos mañana viernes en el programa para suscriptores de esta cuestión, y él nos dará criterios, eso sí, para los suscriptores. Así que bueno, aprovecho para deciros que si no estáis suscritos a geopoder.net, que entréis en la web, que os suscribáis, porque mañana hablaremos de este asunto. Pero bueno, ante la gravedad de los hechos, hemos considerado indispensable hacer pues una pequeña mención en este programa que íbamos a dedicar a Venezuela y que vamos a dedicar a Venezuela, pero en el que también pues bueno, hay que hablar de este esperpento. ¿Cómo es posible, Vicente, que un tío al que le gusta la justicia pueda subirse a un escenario, pronunciar un discurso y escaparse como si tal fuese del país y dejar en ridículo a todos los cuerpos de seguridad del Estado? Y yo, si dejo de pagar a Hacienda un solo euro, te puedo asegurar, Vicente, que me mandan hasta los feos a casa. Y sin embargo, a este tío, yo no sé cómo es posible que haya ocurrido esto, que es una auténtica vergüenza. Y además, lo más grave es que la nación prácticamente ni se ha movilizado y le da igual. Entonces, desgraciadamente ya ha pasado esa fase, ¿no? A lo mejor cuando se escapó en el capot y tal, podíamos hablar de ridículo, y ya entonces, bueno, y sí, que es, pues se decía que, ojo, que era obvio que habían dejado escapar, parece ser la vicepresidenta de Santa María y tal. Pero bueno, ahí al menos guardaron las formas. Te guardaron las formas, es que ahora ni eso. Exactamente. Es que lo que es algo más que eso. Y el pulso que, además de la reacción de la sociedad y del país, es un país al borde del Estado fallido. O sea, es un país al borde del Estado fallido. Estamos hablando de un señor que es mediático. Estamos hablando que no es un criminal común, y aún así sería también una vergüenza, pero que ha sido que tuvimos por un momento problemas con Alemania por haber escapado de allá sin orden de detención. Se supone que hemos estado al borde de colapsar con relaciones que deberían haberse hecho, pero bueno, dentro con Bélgica y un montón de cosas, cuestionando hasta la unión con la Unión Europea. Y resulta que se pasea algo enormemente mediático en unas elecciones, en fin, con partidos que deberían de estar prohibidos directamente y que no llegan nunca a las ilegalizaciones, y o gente buscada, se pasea, da un discurso. Menos mal que no hizo como Rasputin una vez en Moscú, ¿no? Que se sacó sus gónadas y empezó a hacer cosas en medio de la gente, ¿no? Y luego se quedaron a casa. Entonces, al principio, y se fue, ¿no? Eso, es decir, que el análisis que llevamos desde que se constituyó este gobierno absolutamente, yo diría, es prácticamente ilegal, al borde de la ilegalidad y desde luego de la... Pero es que fíjate cómo están las noticias, Vicente, hasta qué punto, por leer un diario cualquiera, La Razón dice dispositivo especial. O sea, es que todavía es peor. Puigdemont vuelve a huir tras romper el acuerdo con los Mossos por el cual se entregaba tras dar su discurso. Es decir, o sea, este tío había pactado con los Mossos que iba a dar un discurso y que luego se entregaba. Y aún así, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que un delincuente, si esto es verdad, lo que sabe Canoni? Exactamente. ¿Cómo es posible que a un delincuente se le permita subir a un Estado y luego pactas con los cuerpos de seguridad del Estado que después te detienen y encima... ¿Esto qué es? Es que es la quiebra, es que eso no ocurre en Colombia. Y todas las hordas detrás de este señor, yo, de verdad, una ideología que se parece al nazismo
muchísimo, pero bueno, nazismo de pueblo, ¿no? Como decíamos, ese racismo de cateto de pueblo que tienen Sí, estos señores, es y la gente les sigue, de verdad que es... nacio, nacionalismo, más bien nazi-onanismo, ¿no? Nacionalismo aldeano, absolutamente exento de cualquier nacionalismo soberanista, histórico, material, sino un pseudo-nacionalismo en realidad, inventado, pero bueno, totalmente etnicista. Eso es etnicismo encima de una etnia que no existe. Pero bueno, es igual, es de superioridad, ¿no? De supremacismo. Exacto, sería supremacismo. Aparte de eso, bueno, gente, es la quiebra del Estado de Derecho. Es que España lleva la quiebra del Estado de Derecho. Por eso no era absurdo. Es decir, cuando nosotros proponíamos regadores de comunicación, se hablaban de vuestros conocimientos de derecho constitucional, pues bastante más que todos ellos, ¿no? Hablamos de, oye, ¿y el jefe del Estado qué le pasa? Como el artículo el 56, si no recuerdo mal, el 8, el tal. Oiga, y si quiebran los poderes, a ver cómo ocurrió en el 123F del 81, o por qué no se actúa. Si es obvio que incumple la ley flagrantemente el Poder Ejecutivo. Es una obviedad. Es una obviedad que además el legislativo rompe todas las reglas sabidas democráticas y por haber. Es decir, estamos a ver un rompimiento completo de toda lógica jurídica, de toda seguridad jurídica o de toda imposición. Hasta se permite tratar de presionar. A veces es inaudito, eso no ocurría en toda la historia de España. En toda la historia de España creo que no había habido una recusación contra un juez desde las tablas, las 12 libros de Alfonso X el Sabio. Pues creo que cartón, alguno más de vida. O sea, no, pero la recusación creo que prácticamente hasta finales del siglo XX no había habido alguna. Ya, y el presidente del gobierno atacando al juez en medio de una situación, todo es totalmente contraria a toda lógica jurídica, no hay seguridad jurídica. Y lo que es peor, Xavi, es que además se supone que estamos en la Unión Europea todavía, yo creo, ¿eh? Entonces estoy esperando con ansia conocer un poco los criterios de José, es más especialista de ello, en pocas horas, porque bueno, está la malversación, hay directrices, no solamente directrices, sino sentencias tribunales de Bruselas, en las que de obligado cumplimiento de facto, o sea, de oficio, sin pasar por nada, o sea, ya aprobado, o sea, no tiene que pasar por ninguna instancia. Cualquier juez español tiene la obligación expresa, objetiva y de forma de oficio de cumplir determinadas sentencias sobre temas y determinadas instrucciones que están en la Unión Europea, sobre todo de temas tan importantes para su funcionamiento como es la malversación de fondos, y temas públicos y temas por empresas privadas o públicas. O sea, es imposible, ¿no? Por eso es imposible la amnistía, ¿no? La famosa amnistía, que se supone que no puede, de hecho no puede ponerse en práctica, todavía no se ha ejecutado, me parece, o al menos desde luego Puigdemont, ¿no? Entonces, todo eso, nada funciona. Nada funciona, Vicente, nada funciona y ya verás cómo la siguiente propuesta de estos señores va a ser ponerle una calle en Barcelona, en una zona céntrica, porque ya sería el recochineo más absoluto con este señor que la verdad, bueno, debería de haber movilizado a toda una nación y no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta aquí? O sea, en este momento, y no es una exageración, es una situación que cualquier consultor, los que estamos en consultoras internacionales, en firmas y tal, analizamos un país así que está pasando esto y es un país fallido. O sea, Oye, la ley no se cumple. Hablando de países fallidos, Vicente, vamos a dejar la cuestión de España. Mañana seguiremos hablando de esto con José Papí. Mañana nos tocará tratar esta cuestión desde un punto de vista internacional, porque aquí evidentemente, bueno, esta cuestión va más allá de España. Mañana lo trataremos con criterios mucho más sólidos, ya cuando haya pasado toda la vorágine de la actualidad, ¿no? Porque en los primeros momentos siempre es muy complicado hacer un análisis
sosegado, tranquilo. Mañana para nuestros suscriptores en nuestra página web, en geopoder.net, trataremos este asunto con José Papí. Pero hoy, Vicente, nos habíamos juntado para hablar de Venezuela. Era el tema del programa y evidentemente vamos a hablar de Venezuela, pero es que considerábamos, como hemos dicho al inicio, que era imprescindible dar un par de píldoras sobre la cuestión de Puigdemont que nos ha dejado escandalizados. Nos decía nuestro técnico César Bobadilla que él que ya desde hoy dejaba de ser español. Yo le he dicho que tampoco sea tan bestia, pero la verdad es que entiendo perfectamente esa reacción. En Venezuela las cosas... Casi no puede dejar de ser español porque casi ya no existe la nacionalidad española en este momento. Está quebrada la vida. También es verdad, Vicente. Bueno, en cualquier caso vamos a Venezuela, cruzamos el charco porque, hablando de Estados fallidos, ahí tenemos a Venezuela con las calles en llamas. Yo te diré así de entrada que no soy nada optimista con lo que pueda ocurrir. Yo puedo equivocarme, pero veo al señor Maduro todavía en la poltrona durante un largo tiempo, pero en cualquier caso sí que vemos que en esta ocasión se ha calentado el ambiente más de la cuenta. De hecho, el propio José Papí, en un programa que realizábamos para suscriptores, nos contaba pues cómo veía que los que podrían ser los aliados tradicionales, ¿no?, de Venezuela, pues todos los BRICS, ¿no?, en vez de darle la bienvenida después de haber ganado las elecciones, habían mantenido silencio hasta que se calmara la situación, ¿no? Es el caso de Rusia, es el caso de China. Bueno, China posteriormente sí que reconoció el resultado electoral, pero bueno, hay un lío monumental montado en Venezuela, las calles están ardiendo y la pregunta que te hago, Vicente, es ¿cuál es el criterio que nos ofreces a los seguidores de Geopoder? ¿Cómo podemos analizar lo que está ocurriendo en este país que lleva siendo polémico pues ya bastantes años? Pues mira, en las últimas horas el Centro Carter, ¿no?, que es el tipo o institución progre y lo del status quo, acaba de reconocer, no declarar que las elecciones han sido, el resultado ha sido truspical, ha sido falso completamente, sino que reconocer al candidato que ha ganado, algo bastante raro. Es decir, ahí todo por al mundo, pero ha sido declarado ganador de las elecciones, porque ha reconocido con todas sus trabas, se hizo bien, más o menos, no por todos los abusos, y todo lo que ha presentado la oposición es correcto, eran fotografías, ¿no?, que ya dije en algún momento, ¿no?, en algún programa aquí, que, oiga, ¿por qué no lo han hecho eso siempre? La partitocracia no hubiera dudado demasiado, ¿no? ¿Por qué no se hace siempre? ¿Por qué no se fotografían las actas y se suben inmediatamente? Todavía estamos esperando a Vox o a Luis. Pero aquí la cuestión está que ha sido declarado por el Centro Carter, que fíjate, te voy a dar otro criterio. Esta vez, o sea, cuando precisamente parece que es imposible, ¿cómo sacar a este sin entrar, no? Y además teniendo los vecinos que tiene, pues creo que sí que está condenado en este momento. O sea, al contrario de lo que pasaba hace años, que se daba por hecho que iba a caer, o el vecino que tenía, porque en cualquier momento entraba en la Colombia de Duque de Grillismo, la Colombia del el Brasil de Bolsonaro, los Estados Unidos de Trump, y resulta que no cayó, le dejaron que se afianzase, y encima ni estaba fallido de verdad, o sea, ya no había ni Estado comunista, socialista, totalitario, había completamente caído el Estado, el Maduro no controlaba ni la manzana, ni la cuadra alrededor de Miraflores, de una cosa tremenda, y ahí no dejaron y no entraron. Fue un error histórico garrafal, o con toda la ley internacional podrían haber entrado a Naciones Unidas que no hubiese sido la guerra. Pero fíjate, Vicente, que también el régimen de Venezuela ha sido relativamente obediente cuando ha tenido que ser obediente. Quizás esto es lo que de alguna manera le ha salvado de esa incursión por parte de Estados Unidos o de otra potencia, ¿no? Quiero decir, evidentemente, pues sí que de cara a la galería podrían hablar del demonio, de que huele a azufre y estas cosas que hemos escuchado más de una vez, pero a la hora de la verdad, cuando había que negociar con petróleo, con lo que fuera, pues no generaba demasiados problemas. Claro, a ver bien baratito el petróleo para Estados Unidos y tal. Entonces, por eso que en cualquier momento, pero parece ser que ahora ya no, porque... ¿Por qué? Porque, a ver, esto ha nacido, surgió la posibilidad esta porque Estados Unidos tenía dos sobrinos muy cercanos a dos personas familia de mando, ¿sí? Y que además de ser sobrinos, imagino que estarían de los negocios hasta las trancas,
hasta las coronillas. Entonces hubo una negociación. Entonces Estados Unidos dejaba libres a sus dos sobrinos, que bueno, imagínate, en Estados Unidos pues serían condenados a 190 años cada uno, más o menos, y, y los dejaba libres a cambio de obligarles a unas elecciones comprobables, ¿sí? Y Maduro accedió. Entonces, Maduro accedió, ¿no? Claro, Maduro accedió con sus reglas, inhabilitando a todo el mundo, inhabilitó a Mariano Corina Tellado, a la sucesora de Mariano Corina Tellado, y mira, ni a todo Dios. Entonces, menos este abuelete y tal, y lo vieron débil, ya, no pasa nada, este no lo inhabilitamos. Con todos los abusos, con todo, fueron a las elecciones y no esperaba Maduro la maniobra de la fiscalización, que se llama, lo que nosotros en España se llaman los apoderados y interventores, ¿no? Y en otros países fistigos, creo que son testigos en Venezuela. Y bueno, es decir, los problemas se miraron rápidamente y claro, en un momento dado ya no podían presentar las actas y cayeron en su misma trampa. Ya Lula, es decir, la Colombia de Petro está demasiado atada al FMI y a la Agenda 2030, a la agenda ideológica de todo tipo, y entonces no pueden, son presas de clientelismo, de estar totalmente subvencionados. Entonces tuvieron que exigir al menos, bueno, que presente las actas, ¿no? Que bueno, fíjate las actas, pues, a ver, pues me imagino que pensarían, pues al menos se molestarán en falsificarlas. ¿Sabe? Pero ¿qué ocurre? Que resulta que las actas, claro, las actas no son papeletas automáticas eh, como en algunos estados de Estados Unidos, no, son actas en las que hay firmas, hay, hay sellos, y claro, no pueden. Entonces empezaron a secuestrar, literalmente, pasivamente empezaron a secuestrar. Hay ya el helicoidal, el superedificio, el helicoide, que viene a ser casi, ya están hablando que es la ESMA argentina de la dictadura de Videla, pues la ESMA, pues esto el helicoidal, que están torturando masivamente a varios miles de personas, pero aún así han pillado varios cientos. Claro, no pueden pillar a 30.000 o 40.000 urnas que hubiesen testigos para torturarlos a todos en cuestión de días. No tienen tiempo. Entonces se encontraron con la imposibilidad, incluso con los especialistas técnicos chinos, de reproducir las papeletas, encima que ya habían sido subidas por la oposición muy inteligentemente, con una maniobra extraordinaria, fotografiadas y subidas y obviamente comprobadas, de tal forma que ni Petro, ni Lula, ni siquiera el demagogo Maximus, es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, han podido corroborar, no pueden corroborar eso, ¿no? Entonces, y además, fíjate, Xavi, y eso hablo cuando hablo del cambio de paradigma por el rompimiento de un país de Estados Unidos, el que está liderando. No. La iniciativa propia de los países sudamericanos, de Costa Rica, se plantó ya hasta la izquierda de Boric. Oficialmente, Boric ha declarado que eso es una estafa gigantesca y se acabó. Y no hay nada más que Pues, hacer. sin embargo, fíjate, llama la atención la posición de China, que había reconocido a Maduro. Sí, ha exigido. Eso, fíjate, a mí ha sido lo que me generó, bueno, más desconcierto y lo que hizo que desapareciera completamente la esperanza que pudiera tener de que hubiera un cambio de régimen, ¿no? Y exigido su respeto. Una maniobra geopolítica absolutamente suicida, como explicaba alguna píldora por ahí, la que, bueno, imagínate si esto cae en pocos meses, te parece que sí, porque además la administración Biden, claro, fíjate que puede ya cerrar, está empezando a cerrar el flujo del petróleo. Se quedarían a cero, o mejor dicho, se quedarían con la realidad que de mí solo del narcotráfico. Sería ya formalmente un traficante que vive en un país, instalado en un país, ¿no? Pirata del siglo XVII, de Isla Tortuga o de Madagascar. Es decir, sería ya demasiado declarado. Cuando el centro Carter ya acaba de declarar que no es pues, este mundo, y la administración Biden, que es la administración demócrata,
no quiere darle esta pera dulce a la administración Trump, no quiere entregas. Entonces, todo hace pensar, todo está inclinado a que a través de Lula se está negociando en qué momento se hace la transición. Ya no se va a admitir, Lula trataba de que el Tribunal Supremo de Venezuela declarara nulas las elecciones para hacer otras. Y otras, que nos vamos a pillar de otras elecciones, ¿no? Entonces Estados Unidos ya ha declarado que ya no pasa por ahí, que tiene que haber una transición, y Lula al menos ha estado tratando de mediar para que no se esfuerce y que en cuestión de meses, que al menos se tiene tiempo hasta final de año. Porque lo que se tiene claro, y esto es otro criterio más, es que está decidida. Es decir, la hegemonía, el establishment que todavía se está cayendo a pedazos, ¿no? Y está en la Comunidad Mundial del sistema financiero y el FMI internacional y tal, socialdemócrata, todavía tiene claro que tiene que caer, y además hacia una partidocracia, no sea que se pueda convertir en una república constitucional. Imagínate, eso es inaceptable. Entonces, y como tiene que ser una partidocracia, tiene que ser una transición. Fíjate que han empleado la palabra transición, no es casual, no es solamente un juego de lenguaje, están aludiendo. Ya sabemos lo que ocurrió en España, ¿no? Toda esa famosa palabra, ¿no? Y ya vemos dónde estamos, ¿no? Vuelvo a leer el programa, dónde estamos 45, creo, ¿no? 45, 46 años después de lo ocurrido en aquel fatídico 78. Así que estamos, aunque parezca mentira y tiene razón, es justo lo contrario, está condenado. Maduro está condenado, su régimen está condenado, pueden pasar ya, no puede alcanzar el móvil, no se le puede dejar posibilidades sin llegar a Trump de que lo solucione. Y encima en otro paradigma, y encima si se caen pedazos todo. Tienen que hacerse con ese país, tienen que hacerse, crear o mínimo una transición que metan, por supuesto, ya nos podemos imaginar, consensos, sistemas proporcionales. Sí, porque fíjate, yo me acuerdo, por ejemplo, de un personaje como Guaidó, ¿no? Que fue en su día aquel héroe, ¿no? Que iba a salvar a Venezuela. Sí. Bueno, un hombre de Soros, ¿no? Por lo tanto, se pueden imaginar nuestros seguidores. Puesto. Pues, ¿qué podía ser aquello, ¿no? Claro. Bueno, pues pero, para ese viaje no hacía falta. No, porque vieron, efectivamente, vio que la debilidad que estaba detrás de Guaidó y que era una propuesta y tal. Y bueno, estos son delincuentes declarados. Y es que es el gran problema, no puede irse. Entonces, claro, se está tratando de ver a dónde pueden ir que no lo reclamen. Es muy problemático. Cada vez Maduro se puede salvar. O sea, como no sea algo así que Rusia lo acoja y se acabó, ¿no? Todo apunta a que pueda ser México. Pero estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, además de narcotráfico internacional a gran escala. Fíjate, crímenes de lesa humanidad. Desde un punto de vista de comunicación, a la que hacía referencia a Rusia, los propagandistas de este país, me estoy acordando, por ejemplo, de uno muy conocido como es Daniel Stulin, ha estado atizando muy bien al régimen de Maduro, ¿no? Evidentemente ya sabemos que es un propagandista de Rusia y bueno, esa información hay que cogerla como hay que cogerla, pero es curioso, ¿no?, que una persona que había estado defendiendo el régimen venezolano, como de la noche a la mañana, pues se pone de parte de la oposición en contra de Maduro, ¿no? Por lo tanto, quizás Rusia no sea el destino que tengan preparado, que estén preparando contra él, ¿no? Sí. Stulin, que estuvo aquí en Cartagena de Indias y que yo lo pude conocer, y bueno, hablando que había que apoyar a muerte a la revolución bolivariana contra el imperio, y hasta estuve en el mismo local donde estuve con él tomando una copa con los venezolanos alrededor, en la época de la llamada proceso de paz, en fin. Y ahora resulta que fue premiado con un premio académico y todo en Venezuela, pero hay vídeos y de esto y todo. Y resulta que él siempre les dijo que ese no era el camino y que tenían que hacer toda una sociedad productiva y no sé qué. Bien, vale, la realidad, como tú bien dices, es un baremo para ver que Rusia tal vez no sea, viendo a Stulin, que es obviamente siempre es un agente aquí pro de Putin, vamos, reconocido por él, lo reconocido él mismo delante de mí, aquí en Cartagena de Indias,
el Teatro Heredia y en el Teatro y después a solas. Entonces, la cuestión está en la que geopolíticamente no es admisible ya al régimen, no le sirve ya a la socialdemocracia internacional, ni siquiera al establishment, y el movimiento de China un poco es absurdo. Se comprende lo de Rusia para fastidiar y tener otra carta para jugar, para obligar de una vez al tema de resolver lo de Ucrania, pero realmente, aunque parezca mentira, y sé porque cada vez es más difícil, cada vez más represión, está condenado el régimen, y la cuestión está cuándo caerá de aquí a diciembre y a qué costo, y costará, si a lo mejor no dejarán que se salven y se pueda estar refugiado toda esta pandilla con su dinero en México o en Arabia o Dios sabe dónde, creo. O en Corea del Norte, ¿no? Con el amigo. Estoy seguro que estarán mucho mejor que nosotros, ¿eh? De la misma manera que Puigdemont ha estado estupendamente en diferentes lares europeos, mientras aquí pues tenemos que estar en España haciendo frente al día a día. Hay un criterio que a lo mejor nos afecta, que no nos afecta, que seguro no estoy aquí, pero no, que afecta a España, que es otro problema. Por eso está muy loco, ¿cómo se llama? Zapatero, etcétera. Es que se destaparía toda la información que hay sobre toda la política social comunista y sobre todo podemita y del gobierno Sánchez, y eso sería muy grave, y eso es una de las cosas que tratan de como sea resolver, ¿sí? No se pueden permitir tampoco luego los países de alrededor que salgan los 8 millones, pero sobre todo lo que te acabo de decir para España es importante, y ahí está Zapatero tratando de frenar. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? El gobierno español está tratando de frenar el que cambie eso, porque puede destaparse una olla. Puede ser divertido, desde un punto de vista periodístico, muy, muy interesante, pero como dice el refrán español, no caerá esa breva, ¿no? Lamentablemente, como nunca cae, nunca cae. En fin, pues lo vamos a dejar aquí. Vicente, gracias por haber estado con nosotros en este programa de hoy, un programa especial que iba a ser sobre Venezuela, pero evidentemente, con lo que ha ocurrido en España, pues había que tratar, aunque fuera brevemente, lo que ha pasado esta mañana con Puigdemont en Cataluña. Mañana analizaremos con mayor profundidad en el programa para suscriptores en geopoder.net, en nuestra web, donde con José Papí, desde un punto de vista internacional, ofreceremos esos criterios para nuestros suscriptores. Si no formas parte de la comunidad, te invitamos a que entres en la web, a que te suscribas, porque tenemos la oferta de verano, y es que por 20 euros al año vas a poder disfrutar de todos estos criterios. Solo 20 euros todo un año con nosotros en geopoder.net. Vicente, gracias. Nos vemos el sábado en tu programa. Yo estaré muy pendiente para no perder. Ahí estaré. Y mañana, pues con ustedes y con José Papí en el programa para suscriptores en geopoder.net. Por cierto, gracias a nuestro técnico César Bobadilla, que ha estado al otro lado de los mandos llevando este programa a sus casas.